Hola, te doy la bienvenida a esta segunda sesión del área de comunicación. Mi nombre es Patricia Prieto Tupayupanqui y hoy trabajaremos con los grados de quinto y cuarto A de secundaria. Para comenzar nuestra clase de hoy, quiero que observes el siguiente video y respondas a la pregunta ¿qué acción comunicativa observamos en él? En Italia, en España, en Francia, muchos están preguntando ¿dónde está Europa? En estos tiempos se considera desleal criticar a los gobiernos nacionales o regionales, pero sigue siendo aceptable criticar al gobierno europeo, como si la Comisión no fuera también el gobierno de cada uno de nosotros. Yo quiero aclarar primero que la Comisión está haciendo todo lo que le permiten las competencias. Y segundo, que ningún gobierno nacional le ha pedido que haga nada más que lo que le permiten las competencias. Frente a un único problema, los Estados miembros europeos han dado 27 respuestas diferentes. Más de 50 si se tienen presentes a las regiones con competencias en sanidad, como si el virus se detuviera ante cada frontera. No están fallando las instituciones europeas, está fallando la solidaridad entre los gobiernos europeos. No falla la Unión Europea, falla el europeísmo de los líderes nacionales europeos. La Organización Mundial de la Salud ha tratado al virus como lo que es, una pandemia, una enfermedad contagiosa de alcance planetario, pero los gobiernos europeos lo siguen tratando como si se tratara de 27 infecciones regionales diferentes, incluso infecciones regionales. Hoy el virus se está cebando con Italia, España y Francia, pero no sabemos cómo evolucionará mañana. No sabemos si se va a extender igual por otros países europeos y cuándo. No sabemos si volverá en otoño y por dónde. No sabemos si explotará en África, Oriente Próximo o Rusia y qué consecuencias tendrá entonces para nosotros. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. Por eso es preciso tener presente que la solidaridad que hoy demos es la solidaridad que mañana recibiremos. De eso va a ser europeos. Hoy contemplamos dos Europas diferentes. La del Consejo, que se reúne esta tarde, y la que cada noche a las 8 sale a los balcones a aplaudir a los médicos y enfermeras de Europa. Este Parlamento debe ser de la Europa que, pese a estar confinada, habla el mismo idioma de balcón a balcón, y no de esa otra Europa que, pese a tener traductores, es incapaz de entenderse. Este Parlamento no debe cerrar durante la crisis, porque el Parlamento es la casa de la esperanza. En mi país, con menos de 50 millones de habitantes, llevamos más muertos que en China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Estamos viviendo un infierno. En mi país, más de 5.000 médicos, enfermeras, auxiliares y personal de ambulancias se ha contagiado. En mi país, muchos hospitales están desbordados. En mi país, los pacientes de coronavirus mueren solos, sin un familiar que les cierre los ojos, y se entierran solos. Esto no es una guerra, esto es una epidemia. Los médicos no nos piden medallas al valor ni arcos de triunfo, nos piden presupuesto en sanidad, no nos piden discursos de sangre, sudor y lágrimas, nos piden cosas más sencillas como piedad y mascarillas, como dignidad y respiradores, como consuelo y test del virus. De verdad no podemos compartir eso entre los europeos, de verdad no vamos a ayudarnos unos a otros cuando pase la enfermedad. Termino. La generación que más está sufriendo el virus es la de los padres de Europa. El virus está atacando a la generación que nació en la posguerra. Está atacando a la generación que construyó la economía europea. Está atacando a la generación que generalizó la sanidad pública y la educación pública. Está atacando a la generación que devolvió la democracia a España, Portugal y Grecia. Está atacando a la generación que derribó el muro de Berlín. Está atacando a la generación que renunció al franco y al marco en favor del euro. La generación de los padres de Europa es a la que está atacando el virus. Y lo mínimo que se merecen es que nosotros les demostremos que Europa está ahí cuando ellos la necesitan y que sea verdad. Y me uno a la presidenta Ursula von der Leyen y termino diciendo ¡viva Europa! Jóvenes, acabamos nosotros de observar un discurso. Por lo tanto, nuestra sesión del día vamos a tratar el tema analizamos un discurso y conocemos su estructura. Las preguntas que vamos a responder para poder rescatar nuestros saberes previos son las siguientes. ¿Qué es el discurso?
¿Con qué finalidad se emplean los discursos? ¿Los discursos solamente son orales? ¿Tú qué crees? Vamos a conocer ahora el propósito de nuestra clase. Reflexionamos sobre la forma, el contenido y el contexto de los textos orales y escritos. Empezamos entonces, chicos, nuestra sesión respondiendo a la pregunta anterior. ¿Qué es el discurso? Nos dicen que el discurso es una acción comunicativa con el que se expresa de forma oral o escrita sentimientos, pensamientos o deseos, ¿no? En otras palabras, también podemos decir que un discurso es un mensaje oral o escrito dirigido a un público, ¿ya? Ustedes saben que toda acción comunicativa responde a una finalidad o propósito, pero en este caso el discurso tiene la finalidad de comunicar, de informar o exponer un tema, pero principalmente su objetivo es convencer o persuadir a los oyentes. Ok, jóvenes, ahora ustedes sabrán que todo discurso tiene que responder a ciertas características, ¿ya? Vamos a ver. Muy bien, miren, la primera característica que siempre tiene que tener un discurso es el contexto. Esto hace referencia al contexto comunicacional en el que se produce el discurso, es decir, en qué lugar, bajo qué circunstancias se da el discurso, ¿no? Luego viene la objetividad. Los hechos y opiniones que se encuentran en el discurso deben ser tratados por el emisor con imparcialidad. Y luego tenemos a la universalidad, porque el tema que se tiene que abordar dentro del discurso debe ser comprensible para el receptor, es decir, tenemos que adecuar nuestro mensaje al tipo de receptor que nos está escuchando. Luego tenemos la precisión. Quiere decir que tenemos que transmitir un mensaje basado en datos que sean claros, precisos y ordenados, ¿no? Y tenemos también a la verificabilidad, que se refiere que la información que nos está brindando el orador pueda ser corroborada. Ojo que esta característica no corresponde a los discursos literarios, que están basados en hechos ficticios, ni tampoco a los discursos religiosos, ¿ya? Y por último, vamos a tener a la continuidad. Se refiere a que las partes del discurso deben seguir una secuencia lógica que permita comprender el mensaje al receptor, ¿no? ¿Y cómo estará estructurado un discurso? Vamos a verlo ahora. Muy bien, un discurso está estructurado en tres partes, ¿no? Tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción es la primera parte del discurso y es muy importante porque de ello dependerá que puedas captar la atención del público. Por ello, esta parte debe ser breve, concisa y dinámica. Empezar tal vez con una pequeña historia, con una cita textual o con una pregunta retórica, como lo hemos observado en el video anterior, ¿no? En ese caso, el emisor inicia con la pregunta. En Italia, en España, en Francia, muchos se están preguntando dónde está Europa. Luego tenemos al desarrollo. En esta parte se exponen las ideas principales, las ideas secundarias y los conocimientos conceptuales del tema. Es decir, aquí el emisor expone sus argumentos y los respalda para tratar de convencer al público. Y por último, tenemos a la conclusión. Aquí se va a resumir todo lo expuesto en el discurso, resaltando las ideas principales o recomendaciones que quieres enfatizar en el público, ¿no? Bueno, jóvenes, ahora lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a analizar brevemente el discurso que hemos escuchado anteriormente. Entonces, pasamos a analizar con preguntas. ¿Quién es el autor del discurso? Es el eurodiputado español Esteban González Pons. Luego nos pregunta en qué contexto se desarrolla el discurso. El discurso se lleva a cabo en el Parlamento Europeo. ¿Bajo qué circunstancias? La crisis sanitaria que vive España como consecuencia del COVID-19. González Pons critica la actitud egoísta que han asumido algunos países miembros de la Comunidad Europea de negarse a ayudar a los países que están siendo más afectados con esta pandemia. Luego
¿Cuál es el propósito del discurso? Bueno, en este caso es hacer reflexionar a la Unión Europea sobre la forma en la que está abordando la crisis sanitaria, ¿no? Les pide además que cumplan con sus funciones y que cambien de actitud y que brinden ayuda a España, a Italia, a Francia, que son los países más afectados del continente. Pons también manifiesta en su discurso que en su país se está viviendo un infierno, que más de 5.000 personas de sanidad, entre doctores, enfermeras, auxiliares, se han contagiado porque no cuentan con el material apropiado para cuidarse. Dice además que en su país muchos hospitales están siendo desbordados. ¿Qué significa eso? Que hay mayor cantidad de pacientes a cantidad de camas, medicamentos y personal que los pueda atender. Dice además que en su país muchos pacientes con coronavirus mueren solos, sin un familiar que les cierre los ojos, sin un familiar que los acompañe en su entierro, ¿no? Luego nos preguntan acerca del tema. En este caso, el tema es la falta de solidaridad y compromiso entre los países miembros de la Comunidad Europea. Pons también defiende la solidaridad y él critica que los países europeos no se hayan podido poner de acuerdo para ayudarse entre ellos, ¿no? Y hacer frente a esta enfermedad. Luego nos preguntan sobre argumentos que ha planteado el autor en su discurso. Uno de los argumentos que él plantea es que no están fallando las instituciones europeas, está fallando la solidaridad entre los gobiernos europeos, dice él. Además, él también sostiene que no se sabe qué va a pasar a raíz del avance del virus por el mundo. Por eso dice que es preciso pues tener presente que la solidaridad que hoy demos es la que mañana recibiremos, ¿no? La crisis que vive España, Italia, nos debe servir para reflexionar y evitemos caer en una situación similar. Miren, siendo estos países más desarrollados que el nuestro, con un sistema sanitario mucho mejor equipado, no están logrando hacer frente a esta enfermedad. Imagínense qué ocurriría acá. Debemos por ello ser responsables y acatar las medidas dispuestas por el gobierno, ¿no? Ok, chicos. Vamos a nuestra sección demostrando lo aprendido. Realiza, dice, el análisis del discurso Tengo un sueño de Martin Luther King y lo vas a entregar en tus respectivos grupos de trabajo del área de comunicación. El texto de este discurso ya están en tus grupos, o sea, solamente tú accedes a tu grupo y ahí vas a tener el texto y vas a tener también la ficha de análisis. Ok, chicos, conmigo hasta la próxima clase. Cuídense. Nos vemos pronto. Hasta luego.